Estimados estudiantes, bienvenidos a la videoclase 69 de Biogeografía. Estamos hablando sobre la interpretación y explicación del fenómeno biogeográfico y utilizamos el método de la aproximación histórico-evolutivo-geobiológica, particularmente el tema 15, conceptos introductorios. Soy Ismael Ferrusquía. Bien, concerniente a la dinámica de la Tierra sólida, podemos decir lo siguiente. Dependiendo de la fuente energética, existen dos tipos de procesos geológicos, externos e internos. Los procesos geológicos externos son impulsados por la energía solar. Ejemplos: intemperización, erosión, transporte sedimentario, sedimentación, etc. El resultado neto de estos procesos es que eliminan diferencias de relieve. Los procesos geológicos internos están impulsados por los isótopos radioactivos presentes en el interior de la Tierra. Ejemplos: sismicidad, plegamiento, fallamiento, vulcanismo, plutonismo, metamorfismo, orogénesis, hundimiento regional y los procesos geodinámicos enmarcados en la teoría de tectónica de placas. El resultado es que generan diferencias de relieve. Bien, aquí quiero presentar una sinopsis conceptual sobre tectónica de placas, señalando entonces su entorno conceptual, sus proposiciones fundamentales. La litosfera y el manto superior están fragmentados en placas litosféricas. Esta es la primera proposición de la tectónica de placas, y la segunda es que por la clase de corteza que tienen, existen tres clases de placas: continentales, oceánicas y mixtas. Tenemos aquí un mapa mundi actual mostrando la posición que tienen los continentes y océanos al presente. Las flechas nos indican los sitios donde hay rebordes o cordilleras oceánicas y denotan sitios donde está ocurriendo actividad magmática interna profunda. Bien, las placas litosféricas actuales están mostradas en este mapa. Noten ustedes que la corteza oceánica, por ejemplo, no tiene corteza continental, mientras que la mayor parte de las placas son mixtas. Por ejemplo, noten ustedes el enorme tamaño que tiene la placa australiana, considerado solamente la expresión del continente australiano actual. Otro tanto puede decirse de Sudamérica y de África. Las porciones continentales emergidas son apenas una parte de la placa. Bien, la otra posición o la otra proposición fundamental de tectónica de placas es que la dinámica de los márgenes litosféricos permite reconocer tres clases de ellos o tres clases de entornos tectónicos. Uno de ellos es el de márgenes divergentes. A lo largo de ellos, una placa puede hendirse y formar dos o separar dos placas adyacentes. Se genera corteza oceánica que ocupa el espacio de separación. En cambio, en los márgenes convergentes, de los cuales tenemos dos tipos, si chocan dos placas continentales, y a este proceso se le llama obducción y se caracteriza porque ocurre una enorme deformación geológica. El otro proceso convergente es el de subducción. En ella se destruye la corteza oceánica de la placa que se está hundiendo, la placa subducente. Y el otro tipo de márgenes se llaman transcurrentes o márgenes transformantes. Una placa se desliza al lado de otra sin que haya producción ni destrucción de corteza oceánica. Tenemos en esta diapositiva un esquema de estos dos procesos fundamentales. Noten ustedes que arriba está señalada la subducción. La placa de la izquierda se hunde por debajo de la derecha y a una profundidad aproximada de 700 kilómetros se funde, y el
el magma resultante se emite al exterior formando arcos de islas oceánicas. En la imagen de abajo se aprecia el resultado de esta divergencia, y noten ustedes que se van separando placas que estaban unidas. El caso de los Himalayas resulta de un margen continental que chocó con otro, es decir, dos placas al aproximarse y juntarse producen una enorme deformación geológica. Bien, ahora quiero señalar aquí que el estudio de la geodinámica ha mostrado que la posición geográfica de los continentes y océanos ha cambiado considerablemente a través del tiempo. Para entender tales cambios se han propuesto varias secuencias paleogeográficas que los muestran, pero no hay un acuerdo de aceptación general. Enseguida, a manera de ejemplo, les presento una de estas secuencias. Iniciamos el proceso en el Devónico tardío, es decir, hace unos 400 millones de años, y tal vez lo más notable que se puede apreciar aquí es que la mayor parte de los continentes se encuentran al sur del Ecuador. Esto es precisamente lo opuesto de lo que ocurre en la actualidad. Bien, después damos un salto hacia el Carbonífero tardío, es decir, cerca de hace 300 millones de años. Y noten ustedes que los continentes se han reorganizado. Todavía la mayor parte de ellos están por debajo del Ecuador, pero ya son claramente reconocibles África, Sudamérica, Norteamérica, Australia y algunos de los continentes de las placas que forman Asia. Noten ustedes que hay una especie de océano interior que se encuentra al oriente precisamente de Norteamérica y África. Bien, para el Pérmico tardío, es decir, hace unos 260 millones de años, el océano interior que estábamos marcando está delimitado ahora por algunas placas pequeñas, y la posición de Norteamérica, África y Sudamérica es bastante parecida a la actual. Estaba pensando más en la configuración que en la posición, y las placas australes se mantienen relativamente juntas, de modo que la apreciación general es que la mayor parte de los continentes continúan en el hemisferio sur. Bien, hacia el Cretácico medio, es decir, hace unos 140 millones de años, Norteamérica y Sudamérica ocupan ya una posición bastante parecida a la actual, pero lo más interesante es que se ha desarrollado un enorme océano latitudinal, el llamado Mar de Tetis, y de esta manera los continentes diríamos que ocupan ahora ya hemisferios diferentes. Los del hemisferio norte están todavía unidos entre sí, mientras que los del hemisferio sur empiezan a separarse. La placa Antártida y Australia se mantienen todavía en una posición muy al sur. Bien, si pasamos ahora al Cretácico medio, es decir, hace unos 105 millones de años, la posición de los continentes más reconocibles, Norteamérica, Sudamérica, África, Antártida, Australia, son bastante reconocibles. El océano latitudinal que encontrábamos antes se empieza a cerrar, y se desarrolla también un océano, digamos, alrededor de África, que separa a India de la Antártida. Bien, para el Cretácico tardío, lo más llamativo de todo esto es que surgen océanos o mares epicontinentales, es decir, sobre los continentes. Noten ustedes la enorme extensión que tiene el mar epicontinental de Norteamérica. El de Sudamérica es mucho menor, y el de África pues tiene una posición, una condición intermedia.
Australia todavía está en una posición muy al sur y se mantiene aislada de los demás, excepto por una pequeña conexión con Antártida. Bien, para el Eoceno Medio, es decir, hace unos 40 millones de años, la posición y configuración de los continentes es bastante próxima a la actual. Aquí lo más interesante a destacar es que el antiguo mar de Tetis está reducido básicamente a la cuenca del Mediterráneo y la placa índica ha quedado ya asociada a la placa asiática y Australia se mantiene alejada y separada de los otros continentes. Bien, para la actualidad del Holoceno, pues tenemos ya la configuración actual de los continentes y su posición. Noten que ahora los continentes están sobre todo en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, pues solamente quedan Sudamérica, una parte de África y desde luego Australia, que se ha mantenido aislada desde hace mucho tiempo. Gracias por su atención.